El día de hoy estoy encantada de poder regresar al universo literario del Cementerio de los Libros Olvidados para presentar una de las obras más aclamadas del escritor Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Una obra que ha pasado a convertirse en un clásico de la literatura contemporánea y cuyo mérito se refleja en las numerosas ventas que ha alcanzado alrededor del mundo y los premios con los que ha sido galardonado. Entre ellos figuran el premio Protagonistas en España, el New York Public Library Book to Remember en Estados Unidos y la sexta nominación en la lista de Waterstone en Reino Unido de los 25 mejores libros publicados en los últimos 25 años. Fue lanzada en el año de 2001 y con ella se abre un ciclo de novelas entrelazadas por puentes narrativos pero independientes entre sí, titulada precisamente El Cementerio de los Libros Olvidados. Un escritor plasma en sus obras parte de su esencia y de lo que ha dejado, o no, en el pasado, parte de sus sombras. Con cada frase nos va dotando de unos nuevos ojos para contemplar escenarios lejanos en el espacio y los recuerdos. Pero me atrevo a decir que es solo La sombra del viento, la novela que ofrece quizá todo aquello que un artista, especialmente un literato, quiere decir sobre el trasfondo de sus creaciones. Todo esto, como el mismo Zafón lo enuncia, es lo que hace un libro convertirse en el mejor amigo de alguien. ¿Quién es entonces aquella persona que nos abre este horizonte del que hoy hablaremos? Carlos Ruiz Zafón nació en la ciudad de Barcelona el 25 de septiembre de 1965 y estudió durante gran parte de su niñez y su adolescencia en el Colegio Jesuita de San Ignacio de Sarriá. Desde que tenía 5 años de edad, tenía la convicción de que quería ser escritor, por lo que siempre escribía historias que contaba a algunos de sus amigos. Su infancia, como él mismo lo menciona en una entrevista, fue tranquila. Y contrario a lo que puede creerse, no fue un niño solitario a pesar de su profunda afinidad a la lectura. Esta proximidad a las letras la tuvo también su padre, a quien le hubiese gustado, cuenta, dedicarse a la poesía. No obstante, como él mismo lo dijo, en los tiempos de la posguerra las personas no tenían oportunidad de ser quien querían ser. Al egresar de la universidad concluyó sus estudios en Ciencias de la Información, con lo cual iniciaría una vocación que, si bien estaba destinada a dejarse, sería clave en su futuro como escritor, ya que luego de haber trabajado en un grupo de teatro y después en la labor publicitaria, comenzó a hacerlo como guionista en el cargo de director creativo de una importante agencia de su ciudad. Luego de todo esto, casi al cumplir sus 30 años de edad, inició formalmente su carrera como escritor, no sin dejar de lado el guionismo. Y en la década de los 90 escribió su primera obra, El Príncipe de la Niebla, con la cual se esbozaba ya un buen futuro en la literatura, teniendo como inspiración de arte escritores como Dickens. En su posterior estancia en los Estados Unidos publicó algunas novelas juveniles, entre ellas Marina, en la que comenzaba a hacerse presente el escenario de Barcelona con el que debutaría en La sombra del viento. Una ciudad que busca plasmar en sus obras más como un personaje que como un simple escenario, tal como lo cuenta en una entrevista, y captando para ello su esencia a través de su historia y su fisionomía, con un matiz no necesariamente realista. Sobre esta primera obra, Zafón cuenta que los pronósticos por parte del editorial no eran buenos,
pues aseguraban que los españoles no comprarían el libro por no cumplir con los parámetros que aquel entonces eran para ensalzar una obra. Sin embargo, dijo, tenía la fe de que si este libro llegaba a los lectores, esta maldición podría romperse. Ante toda esta rotunda ironía, él mencionó lo siguiente: nos han educado a pensar que lo que está destinado a tener éxito no es lo que le gusta al público, que hay algunas conspiraciones raras del marketing que nos harán decidir por otras cosas. Entonces, ¿para qué luchar? Nos bombardean desde todos lugares con que una cosa nos tiene que gustar y la tenemos que comprar. Pero cuando eso pasa, simplemente queda olvidado. La diferencia con La sombra del viento es que a las personas les hacía recordar el placer de la lectura, el por qué leían. De tal manera que con 4 siglos de diferencia con el primer lugar, Cervantes, Carlos Ruiz Zafón es el segundo escritor español más leído en todo el mundo. Si tuviera que describir brevemente la obra, podría decir simplemente que es un libro excepcional en conjunto. Sus lectores no nos encontramos leyendo la trama que cuenta un libro, sino que el autor nos trasciende hasta una historia en la que el libro se revela a sí mismo. Todo esto es posible gracias a un narrador protagonista con el que probablemente todos tengamos algo con lo cual identificarnos, Daniel Sempere. Pero existe algo que es todavía más interesante en torno a este personaje, y es que a lo largo de la lectura uno va descubriéndose a sí mismo a través de la mirada de un niño que va creciendo de la mano con los acontecimientos del mundo y de la vida. Este sentido de revelación queda asentado ya no en la mente, sino en el alma, y desde los primeros párrafos de la lectura. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria, al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Una mañana, después de no poder recordar la cara de su madre, una de las tantas víctimas de la Guerra Civil Española, Daniel fue llevado por su padre a un lugar insondable en las profundidades de una melancólica ciudad, el cementerio de los libros olvidados. En ese momento el destino, como en la vida de todos, le abrió uno de sus dédalos, a los que todos entramos sin saberlo y del que los afortunados salen conscientes de su derrotero. Dentro de este lugar se encuentra con el libro que no solo definiría su porvenir, sino que varios años después, en la engorrosa etapa de las revelaciones a la que llamamos adolescencia, develaría su vida como un diáfano reflejo en el agua. La sombra del viento, de Julián Carax. Con todo esto, la incógnita de un pasado que resultará reproducirse en el presente será la razón por la que éste se convertirá en el libro maestro de la vida de Daniel Sempere, como lo será para muchos de sus lectores. Pero ¿qué es aquello que tejió una sombra indescifrable en el misterio que guarda la historia de esta creación? ¿Qué otras manos ha ocupado la sombra del viento? Las subtramas que van surgiendo como en un sueño inextinguible en esta obra de ensueño se abren paso, justamente, en un escenario de sombras que no terminarían de esbozar sus historias sin la pluma del viento. Hay en ella un elemento sublime que la hace cumplir con su objetivo, que es el recuerdo. ¿Qué conduce al olvido sino el recuerdo de lo despreciable? Quizá no existe un laberinto de libros olvidados, sino un camino perfecto para encontrar lo que ha seguido hiriendo.
y que está ahí, estable, inamovible. Aquello que solo necesita una mirada para finalmente estallar hacia la libertad. Es precisamente este ambiente del franquismo en el que la historia se desarrolla, el que sustenta una trama en el que todo aquello que parecía haber desaparecido de la faz por el tiempo deja huellas imborrables en el alma. Nada es igual después de una guerra, como bien enuncia La sombra del viento. Y cuando aquellos que guardan la verdad de la experiencia van desapareciendo, los menos conocedores y los más interesados por aquello que precisamente desconocen se quedan con pseudohistorias, a las que les falta ese atamiento emocional. Así, nos condenamos una y otra vez a repetir esta secuencia. El resentimiento se distingue como una sombra más, oscura, penetrable, que tarde o temprano termina por mermar en la, sin embargo, eterna vitalidad del amor, convirtiéndola en sombra de lo que fue el principio de toda vileza. Es todo esto lo que hace a La sombra del viento una novela llena de esa complejidad plasmada en las obras que aspiran a la realidad, a lo tristemente verdadero, pero también de toda la belleza habiente en el esplendor de una respuesta sobre nuestro destino. Simplemente no existe un límite para las palabras cuando se busca describir lo indescriptible, y puedo decir que esta obra es la mejor elección si se busca conjuntar el suspenso con la imperturbabilidad, el amor con los tiempos de guerra, la nostalgia del recuerdo de una sociedad abrazada por el dogma y el sentimiento de paz natural en la vida del ser humano. Una obra que está esperando revelarse a sí misma a sus futuros lectores, pues los libros saben más de nosotros que nosotros mismos de ellos.